cómo Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Cuando entregaban toda su pasión, todas sus ganas en oración, entregaban toda su vida al Señor y el Señor iba peleando la batalla con ella. Asimismo, Dios pelea la batalla en la vida de mi hermano Omar. Dios pelea por su sobrino, por su nieto, por su familia, por todos nosotros. Dios pelea. Y debemos poner nuestra confianza en el Señor, nuestra fe. Por eso le invito, hermano, a buscar en su Biblia, en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Vamos a estar estudiando el mensaje que hemos oído de Dios. ¿Ok? San Juan, primera de Juan, capítulo 1, de versículo 5 al versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, te damos las gracias por este momento en que disponemos en el nombre de Jesús nuestros corazones para escuchar tu voz. Te pido que con humildad y sencillez me permitas llevar tu palabra a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo pueda comprender unas 3 verdades que vamos a estudiar en estas mañanas, Señor. Vamos a hablar acerca del mensaje de Jesucristo. Ayúdanos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a anunciar tu palabra para que muchos, Señor, que no han escuchado tu palabra puedan llegar a tus pies, Señor. Te pido que nos abras el entendimiento y nos ayudes, Señor, a comprender estas 3 verdades que vamos a estudiar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me siento muy contento esta mañana porque ya a la edad de 5 años yo conocí a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Era una mañana, aproximadamente a las 7, 8 de la mañana. Estaba yo en la casa pastoral, allá en Piepo, cerca de Villa Colombia. La casa estaba al lado de la iglesia y se escuchaban las prédicas los domingos. Y en esa mañana estaba mi madre y yo en el cuarto de la casa. Y yo escucho un mensaje del pastor, del hermano Juan Rodríguez, el esposo de la hermana Alice, el hermano Antonio lo conoce. Y él estaba hablando acerca del infierno. Y el mensaje fue tan impactante que eso me estremeció y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le comencé a decir, mamá, yo no quiero ir para el infierno, mamá, no quiero ir para el infierno, yo no quiero ir para el infierno, mamá, no quiero ir para el infierno. En eso mi mamá agarró el libro Sin Palabras, me mostró el color rojo que simboliza la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Me mostró el color negro que representa el corazón lleno de pecado. Me mostró el color blanco que simboliza el corazón limpio, limpiado por la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Me mostró el color dorado, que significa calles de oro, mar de cristal. Me mostró el color verde, que significa la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y yo me siento muy gozoso porque este es el mensaje que hemos oído de Dios. Dios es luz, Dios es perfecto, sin mancha y sin pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. Una simple mentira, una simple grosería o un mal pensamiento, eso nos impide a nosotros entrar al cielo. Pero hay una buena noticia, que Dios bajó del cielo y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura de que Jesucristo murió y lo colocaron en una tumba con soldados custodiándolo y Cristo resucitó al tercer día. Y había un discípulo que no creía, que era Tomás.
Y Jesús extendió la mano, dijo, toca, Tomás, que yo realmente he resucitado entre los muertos. Vino Tomás y tocó la herida de Jesús y creyó. Bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y existe una realidad, hermano. Existe el infierno y existe el cielo. Todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aceptan al Señor como su dueño, como su amo, entrarán al reino de los cielos. Pero todos aquellos que le dan la espalda a Jesucristo entrarán al infierno, donde la llama nunca se apaga, el gusano no muere. Y es por eso que esa angustia que hubo en mi corazón fue fundamental para yo conocer a Cristo, porque no es un castigo de un día, de una hora, de 1000 años, sino por toda una eternidad. Eso es algo terrible. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, que murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Vamos un momentico a 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Dice como título allí la palabra de vida. Este es el mensaje que hemos oído de Dios. Dice, lo que era desde el principio. ¿Quién existía en el principio? Jehová Dios existía en el principio. Lo que hemos oído, ¿qué hemos oído? El mensaje de salvación. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el mensaje de Jesucristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de su Hijo Jesucristo. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El tema que vamos a tratar en esta mañana, mis hermanos, se titula El mensaje que hemos oído de Dios. Y la intención del Espíritu Santo es que todos nosotros debemos creer en este mensaje que hemos oído de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje que hemos oído de Dios? Ese mensaje está dividido en 3 aspectos. Primero, que Dios es luz. Segundo, que el mentiroso no practica la verdad. Y tercero, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde encontramos estos puntos? Lo encontramos en el versículo 5 en primer lugar. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Este es nuestro primer punto. ¿Ok? Ahora, Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Para entender mejor este concepto, es necesario saber quién es Dios y qué es la luz, porque son dos cosas distintas, pero unidos entre sí es algo grandioso. Dios es el creador del cielo y la tierra, el autor del universo, el que creó los cielos, los mares, el que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, cuándo vamos a morir, el que sabe el pasado, el presente, el futuro, el que está ahorita en este momento aquí con nosotros, hablándonos a través de su palabra, en este instante, está en Portugal, está en Brasil, está en España, Él es omnisciente, omnipresente. Él es el que sana a los enfermos, resucita muertos, es el que para Él no hay nada imposible. Este es el Dios que adoramos. ¿Se acuerdan la canción de ahorita? Ese todopoderoso, ese es el Dios que adoramos. Ahora, ¿qué es la luz? ¿Ok? Si nos vamos un momentico al Génesis capítulo 1, la luz es la primera creación de Dios. Vamos rapidito, no lo busquen, yo lo busco. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo me imagino que todo estaba oscuro, no se veía nada, ¿ok? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Fue la primera creación que Dios hizo. Y
Si podemos concretar el concepto de luz en un término, podemos ver que es una herramienta que Dios creó para quitar las tinieblas. Fíjense que el sol produce luz y quita las tinieblas de la noche. El bombillo, las lámparas producen luz y quitan las tinieblas a su alrededor. La sola presencia de Dios produce luz. Fíjense que cuando iba Pablo a camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, Dios lo iluminó a medio camino y Pablo cayó del caballo y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de Dios conversar con Pablo, Pablo quedó ciego por el resplandor de su gloria. Después Dios le hizo recuperar la vista. Entonces, ¿qué significa que Dios es luz? Dios significa simplemente que Dios es el que quita toda tiniebla. ¿Y qué es la tiniebla? Es el pecado y la maldad. Es por eso que cuando se menciona el nombre de Cristo, las tinieblas huyen, porque Dios es luz y las tinieblas huyen. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si nosotros apagamos todas las luces, queda todo en tinieblas, pero cuando la prendemos, queda todo alumbrado. Es por eso que cuando se menciona el nombre de Cristo Jesús, las tinieblas huyen. Ahora, ¿de qué manera Dios ilumina la vida del creyente, la vida del inconverso, la vida de las personas, siendo puro y siendo la verdad? ¿Y qué es la pureza? La pureza, por ejemplo, cuando tenemos el agua, el H2O, en su estado natural, vemos que no está contaminada, está pura. Pero cuando nosotros le echamos sedimento, le echamos basura, le echamos cualquier tipo de suciedad al agua, se convierte en agua contaminada, en agua impura. Así mismo es Cristo, así mismo es la luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Significa que Dios no tiene pecado. Él no puede pecar. En Él es perfecto, sin mancha. Y esa purificación ilumina la vida del ser humano. ¿De qué manera lo ilumina? Cuando el creyente peca contra Dios, dice la palabra, dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con su luz, Él purifica nuestros corazones. Él quita esa tiniebla, ese pecado de nuestros corazones. Él quita todo pecado que nosotros podamos cometer. El único pecado que Dios nos perdona es el que le demos la espalda a Dios. Y cuando un inconverso reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, Él lo purifica, lo limpia, lo justifica y el Padre lo ve puro delante de Dios. De esa manera Dios ilumina la vida del creyente y del inconverso. ¿De qué otra manera Dios ilumina la vida del ser humano? Siendo la verdad. La verdad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Dios es el que nos quita todo pecado. ¿Y cómo nosotros definimos la verdad? La verdad es, si la podemos definir como un concepto, puede ser como es aquello que nosotros decimos que corresponde con la realidad y con los hechos. Si yo digo, ahorita está lloviendo, mi hermano Bernardo se asoma y no está lloviendo, yo quedo como mentiroso, ¿correcto? Si yo digo, no está lloviendo, Bernardo se asoma, sí, te dijo la verdad. Entonces, esa es la verdad. Y la verdad es que Cristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y para muchos no creen en esta gran verdad. Y nuestro trabajo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable, predicar, hacer el trabajo. De esa manera nosotros obedecemos al Señor. Ya le corresponde al Señor si convertir a esa persona o no. Yo he predicado muchas veces la palabra de Dios y hay personas que no se convierten, pero hay otras personas que sí se convierten. Todo depende de Dios, no depende de uno mismo, del ser humano. Ahora, ¿cómo Dios ilumina con su verdad la familia, la vida de las personas? Vamos a poner un ejemplo, dos familias, una familia inconversa y una familia cristiana. En la familia inconversa podemos ver que está gobernando las tinieblas. ¿Por qué gobiernan las tinieblas allí, en esas vidas? Porque el marido
no ama a su mujer, la esposa no se somete a su marido, los hijos desobedecen a sus padres, esa familia es un caos, de ahí vienen las divisiones matrimoniales, vienen los divorcios, de ahí salen los ladrones, la prostitución, el adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque este es un hogar en tinieblas. Pero ¿qué pasa cuando Dios ilumina a una familia con su verdad, con su palabra, con su luz? El marido ama a su mujer, la esposa se somete a su marido y los hijos obedecen a sus padres. ¿Y qué pasa? Dios dice en su palabra, en un salmo, dice que bienaventurado el que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra, bienes y riqueza hay en su casa, y la luz de Dios, el favor de Dios va a estar en ese hogar, y esa familia va a estar de bendición en bendición. Es por eso que vemos el contraste de una familia en tinieblas y una familia en la luz. De esa manera vemos cómo Dios ilumina la vida de las personas. Ahora, ¿por qué Dios es luz? Porque Dios quita toda tiniebla. Dios quita todo pecado. Dice la palabra de Dios, como dije anteriormente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un inconverso que ha pecado mucho, imagínate a Pablo que perseguía a la iglesia, que me imagino, no sé si llegó a matar a algún cristiano, Dios perdonó, lo purificó, lo justificó de esa manera. Y imagínense que yo soy el Padre, Cristo es los lentes. Cuando una persona es justificada, Dios los ve a ustedes, cuando es pecador, Dios los ve sucio, pero a través de Cristo lo ve limpio, puro, sin mancha. De esa manera, esa es la razón por la cual Dios es luz. ¿Y por qué, con qué propósito Dios es luz? Con el propósito de que nosotros vivamos en luz. ¿Y qué es vivir en luz? Vivir en obediencia a Dios, vivir en santidad, vivir en obediencia a Dios. Que si Dios dice que debemos obedecer a las autoridades superiores, nosotros obedezcamos. Si debemos obedecer a nuestros amos terrenales, debemos obedecer solo por obediencia a Dios. Así que, hermanos, yo les invito a que sean luz en medio de las tinieblas, porque eso es la razón, el propósito por el cual Dios es luz, para que nosotros también seamos luz. Hay veces que me ha pasado que yo estoy conversando con una persona que no me conoce y él me dice, mira, ¿tú eres cristiano? Yo digo, sí, ¿por qué? No, porque se nota. Se nota la diferencia. Entonces, eso va a pasar con ustedes. En ustedes mismos se va a notar la diferencia, se va a notar la luz en medio de la oscuridad. Y ahí es donde uno tiene que aprovechar de predicar el Evangelio de Cristo. El segundo aspecto que consiste el mensaje que hemos oído de Dios es que el mentiroso no practica la verdad. Y lo vemos en el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos a la verdad. El mentiroso no practica la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mentiroso dice que está en comunión con Dios y anda en tinieblas. ¿Y qué significa estar en comunión con Dios? Estar en comunión con Dios es obedecer los mandamientos de Dios. Es someterse a su marido, si Dios lo manda. Es amar a su mujer, es obedecer a su padre, es obedecer a las autoridades superiores, es obedecer a los amos terrenales. Ese es andar en comunión con Dios, es amar a nuestro hermano. ¿Y qué es andar en tinieblas? Es hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. Es decir, desobedecer a Dios. ¿Y de qué manera el mentiroso no practica la verdad? Diciendo que está en comunión con Dios, pero está practicando las tinieblas. Puede ser ejemplo de algún hermano que se para aquí a predicar, que se para a tocar teclado, o que asista aquí a la iglesia, o que asista a la célula, que dice que está en comunión con Dios y cuando llega a su casa no ama a su mujer. Si es mujer no se somete a su marido y si es hijo no obedece a sus padres o no se somete a las autoridades superiores. De esa manera, el mentiroso no practica la verdad. ¿Y por qué el mentiroso no practica la verdad? Porque anda en tinieblas. Es hijo, no es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado
es del diablo. Para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es por eso, mis hermanos, que yo les animo a que ustedes estén en comunión con Dios. Si ustedes ven que tienen algún cable pelado con algún hermano que piensa, no, ese hermano no lo paso, pídale perdón a ese hermano, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hace mucho, yo también soy pecador, pero Dios me perdona. Tuve un pequeño conflicto con un hermano y un pastor estaba predicando aquí y eso me retumbó en el corazón, que fue el Espíritu Santo de Dios. Y yo vine y le pedí perdón a mi hermano. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nadie es perfecto, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, pero Cristo Jesús sí es perfecto. Él nos purifica, nos limpia de toda maldad. El tercer aspecto del mensaje que hemos oído de Dios está en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado? Significa que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. De tal manera que esa sangre preciosa que Él derramó justificó a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, que ya Dios el Padre no lo ve con mancha, sucio, con pecado, sino que Dios lo ve puro, sin mancha, a través de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, que ya le hemos leído antes: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué manera Dios nos limpia? ¿De qué manera Dios nos limpia? La sangre de Cristo nos limpia, quitando el pecado de una vez por todas y para siempre. Imagínense esa pared blanca que la llenamos de barro. Si nosotros la pintamos, estamos cubriendo la mancha. Dios no cubre el pecado, Dios lo quita. Dios, para quitar esa mancha, el amor de barro, agarramos cepillo, mopa, le echamos ahí y limpiamos. Cuando queda blanquita, ahí se hemos quitado la mancha. De esa manera Dios quita el pecado. Cuando el creyente confiesa su pecado, Dios lo quita. Cuando el pecador, el inconverso, cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se humilla delante de Dios y reconoce su pecado, Dios, todo ese pecado que le impedía entrar al cielo, Dios lo quita de una vez por todas y para siempre. ¿Y por qué? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a mí me tocaba morir en la cruz del Calvario por mi pecado, por el hecho de yo ser pecador. A ustedes les tocaba morir en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió en nuestro lugar para que creyendo en Cristo Jesús tengamos vida eterna en su nombre. Es por eso que nosotros debemos vivir agradecidos por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Podemos compartir ese mensaje que hemos oído de Dios, que es el mensaje de salvación, con otras personas. Y en este momento, hermanos, hemos aprendido 3 cosas, ¿okay?, del mensaje que hemos oído de Dios. Dios es luz, el mentiroso no practica la verdad y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este momento tan hermoso que nos has hablado, mi Dios, por medio de tu palabra, y que nos has enseñado, mi Dios, de que tú eres luz, tú eres perfecto, tú eres sin mancha, sin pecado, mi Dios. Tú eres puro. Nosotros somos los pecadores, los imperfectos. Pero gracias a Cristo Jesús tenemos entrada al cielo, Señor. Gracias a ti somos limpios, mi Dios. Gracias, Padre, porque nosotros vivimos en comunión contigo, Padre. Vivimos en obediencia, vivimos en luz.
Y gracias, Padre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Ahora que dentro de un rato vamos a nuestros hogares, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu favor, de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.